Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva presentación del libro que ponemos a su consideración a través del canal de la editorial Tirán Blanc en YouTube. Y pues esta tarde tenemos el gran honor de poder presentar la obra Migración, una mirada multidisciplinar, cuya coordinadora es María Teresa Martínez Almanza. Antes de comenzar, pues me gustaría mencionar que esta obra ha sido coeditada entre Tirán Blanc y el Cuerpo Académico de Registro Interno Estudios en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Red Iberoamericana de Investigadores. Como mencionaba, pues su coordinadora es María Teresa Martínez Almanza y hoy tenemos la suerte de que nos acompañen para presentar la obra Luis Ernesto Orozco, ¿no? Marta Dena, Norberto Emerich y por último Jack Ramírez. Así que bueno, a todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto también la coordinadora de la obra nos está acompañando. Y pues antes de presentar al primero de los presentadores, pues me gustaría un poco contextualizar esta obra y un poco poner en valor el libro y por qué creo que es relevante que haya podido ser publicado, ¿no? Y bueno, pues es que el libro pues nos habla de un fenómeno que pues puede ser más cercano o más lejano para nosotros, pero desde luego está presente en nuestras sociedades, que es el fenómeno migratorio, ¿no? Y pues es que este fenómeno migratorio tiene impactos en distintos ámbitos, ¿no? Y por eso creo que es muy pertinente que justo la perspectiva de la obra sea multidisciplinar, ¿no? Desde luego los flujos migratorios, un primer ámbito de impacto es que tienen impacto en las relaciones entre los estados, ¿no? Claramente tienen incidencia en la geopolítica regional, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos en concreto de un país como México, que es un país que durante muchos años fue emisor de migrantes, luego ha sido receptor o un país de paso para estos flujos migratorios, ¿no? Otro ámbito desde el que se puede observar el fenómeno es desde luego, el de los derechos humanos, ¿no? Y aquí pues se cruzan varios elementos, se pueden hacer esos cruces, por ejemplo, de migración y género, migración y discriminación, migración y desigualdad, ¿no? Entonces, desde luego, es un fenómeno que siempre lleva asociadas este tipo de reflexiones. También se puede observar desde un punto de vista de pues, las consideraciones a la ciudadanía como concepto, ¿no? Y es en qué medida se les otorga derechos o no, en qué estados y de qué forma a los migrantes, ¿no? Y también otro ámbito que yo pues, me permito anunciar de forma pues, enumerativa y no a profundidad, y es pues, el tema de la migración y la relación con la fuerza de trabajo, la migración y la relación con la demografía de los países, ¿no? Si bien es cierto que en la región no existe pues, un envejecimiento demasiado importante, sí que es verdad que en otros países que también se mencionan en este libro, por ejemplo España, pues es uno de los países más envejecidos del mundo, ¿no? Y desde luego, pues una de las soluciones que se plantean para este fenómeno demográfico es poder recibir migración pues, joven, ¿no? Que pueda suplir esa falta demográfica que existe en países envejecidos. Y bueno, y no solamente el envejecimiento, ¿no? Sino lo que decía de migración y fuerza de trabajo, ¿no? O base de trabajo. En definitiva, el tema de la migración, como decía al principio, nos toque de más cerca, más lejos, siempre es algo presente en la política y en los debates de derechos humanos actuales, ¿no? Y más pues con los fenómenos de la globalización que tanto nos están afectando, también con los fenómenos de medioambientales que desde luego también incentivan a la migración. Y bueno, además, creo que pues además de todos estos fenómenos y de todos estos elementos de importancia, he de mencionar que en estos precisos momentos hay algunos eventos que nos invitan a la reflexión acerca de la migración
y pues me gustaría mencionar dos que se dieron la semana pasada en México, ¿no? Uno es el tema que sucedió en Chiapas, ¿no? Que desde luego pues es inaceptable y se relaciona un tema migratorio con un tema de corrupción, por lo tanto pues desde luego el tema de migración más allá de los derechos humanos y de los derechos de esas personas pues es un asunto de orden público, ¿no? Y el otro pues también esa caravana de migrantes desde Puebla a la Ciudad de México que pues desgraciadamente se llevó por delante a dos personas que quedaron gravemente heridas, ¿no? Entonces pues también es otro es otro evento que nos invita a reflexionar sobre ese gran debate de fondo que es cómo abordar la migración. Bien, hecho esta pequeña introducción, pues me atrevería ahora sí a presentar al primero de nuestros presentadores, perdón, y que él nos pueda compartir un poquito más sobre su perspectiva y a mayor profundidad. Y él es Luis Ernesto Orozco Torres, que bueno, también tengo la suerte de decir que es autor en otras publicaciones de esta casa editorial, cosa que siempre le agradezco, la confianza y la amistad, si me lo permites. Y bueno, él es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, donde obtuvo mención cum laude y el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Derecho de esa misma universidad. También cuenta con el máster en Derecho Internacional Penal por la Universidad Internacional de Andalucía y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde actualmente pues, se desempeña como profesor investigador. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues ha publicado, como digo, diversas obras, pero me gustaría, por supuesto, destacar las que ha publicado aquí en Tirant lo Blanc. Así que bueno, pues Luis Ernesto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y también he de decirlo por ser culpable, si me lo permites, de este evento, o co-culpable. Así que bueno, pues muchas gracias y te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, María, por tu palabra, pues, por tu presentación. Por supuesto, hay que empezar por los agradecimientos, ¿no? Los agradecimientos a la editorial y la Reditec y el cuerpo académico que han puesto su confianza, han depositado su confianza en las investigaciones que estamos haciendo al respecto y sobre todo la investigación que coordinó y llevó a muy buen puerto la doctora Martínez Almanza, ¿no? Muchas gracias y por supuesto reitero lo de la amistad y reitero todo lo que dijiste, desde luego. Mira, contamos con algo bien interesante dentro del libro. Bueno, todo es interesante, por supuesto. Todo, ¿no? Pero no lo voy a contar porque si no, no se lo leen. No les voy a hacer spoiler. Pero viene el prólogo de Edgar Corso Sosa. Y el doctor Edgar Corso Sosa es, además de ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un académico de primerísimo nivel, él es miembro del Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU. Entonces, pues imagínate la perspectiva que tiene, ¿no? Con respecto a la cuestión de las migraciones, como me gusta decirlo a mí. Yo quisiera retomar algo que dice él. Dice que él está muy de acuerdo con el título de la obra, que es las migraciones, migración, una mirada multidisciplinar. Dice él, no podría estar más de acuerdo con este título, porque no hay otra manera de abordar la cuestión de la migración, a menos que no sea multidisciplinar. No puede ser solamente jurídica, no puede ser solamente política, económica, no puede ser sociológica, no puede ser de ninguna otra. Tiene que ser de todas o si no, no se puede, ¿no? Y de hecho yo a mi manera lo digo, ¿no? Al principio en el primer capítulo lo escribo yo y es de lo que les voy a hablar un poco. Digo que el fenómeno de las migraciones es un caso típico donde los estados resultan demasiado pequeños para resolverlo por sí mismos. Están ya no obligados en un sentido jurídico o moral, sino práctico. Es que tienen que cooperar. Se ven compelidos a cooperar entre sí para poder gestionar el fenómeno de las migraciones.
Mira, hay un dato que a mí me llamó la atención. Bueno, también agradezco, me salté el agradecimiento a la doctora por la invitación al proyecto y me llamó mucho la atención. Yo le dije, mire, yo voy a dar esa mirada desde la obra de Naciones Unidas, desde el derecho internacional, pero y claro, muy acotada a la mirada solamente de Naciones Unidas, a la obra de Naciones Unidas, y de hecho a una pequeña parte de la obra de Naciones Unidas sobre las migraciones. Pero a mí, en lo que estoy investigando, me llamó la atención mucho un dato que lo quiero compartir con ustedes y me voy a permitirle leerlo para no contar mentiras. En el informe del 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones, dice que hay 272 millones de migrantes internacionales. Esta cifra representa el 3.7% de la población mundial. Lo que significa, obvio, que entonces el 96.3% de la población mundial nace, crece, se reproduce y muere en el país de origen. ¿Por qué me llamó la atención? Porque, lo vamos a ver, se lo voy a explicar más adelante, que es precisamente el cambio de perspectiva que está proponiendo la ONU, ¿no? El modelo de gestión de las migraciones por parte de Naciones Unidas es un cambio de perspectiva. Es decir, tenemos que dejar de ver a la migración como un problema que hay que solucionar o contener o gestionar, sino como una oportunidad, una gran oportunidad que tenemos de hacer desarrollo sostenido, de hacer desarrollo humano, de una serie de cosas, ¿no? Que lo vamos a ver, se los voy a platicar más adelante. Y bueno, pasa por este cambio de paradigma, ¿no? De visión. Es un problema, la migración, claro, yo no lo vería así, ¿no? Menos después de haber investigado sobre la obra de Naciones Unidas, sobre las migraciones, sino como la cuestión de las migraciones. Hace un par de días fui con unos compañeros a desayunar y ya sabes, ¿no? Ahí regalé el libro a todos y hasta los que no estaban en mi mesa, ¿no? Regalé el libro para todos. No, lea esto. Y entonces uno de los profesores me dice, oye, ¿tú qué escribiste sobre esto? Dime, ¿cómo solucionas con este mismo contexto, ¿no? Que estás hablando tú ahorita, María, que nos contextualizaste muy bien. Me dice, ¿cómo solucionas la migración? Y yo me quedé serio un momento y le digo, mire, pues la soluciona solamente si la ve como problema, porque si no lo ve como problema, entonces no va a buscar una solución. Si lo vemos como una oportunidad, como un fenómeno que nos brinda una serie de oportunidades de muchos regambres, pues entonces dejamos de lado lógicas de contención, lógicas de solución y lógicas de otro tipo, ¿no? Reactivas. Entonces, bueno, ese es prácticamente el paradigma de la obra de Naciones Unidas. Es muy amplia, la obra de Naciones Unidas sobre las migraciones. Ahora mismo, quien yo hago destacar aquí en el capítulo es la obra en especial la obra de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y bueno, la obra de Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de las resoluciones es enorme, es prácticamente inabarcable. Pero bueno, de ese estudio yo la pude clasificar en estos 5 puntos que me va a permitir también leer. Se pueden reclasificar en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las migraciones en temas de violencia contra los migrantes en general, mujeres y niñez en concreto, migraciones específicas, migraciones y desarrollo, remesas de migrantes y 5, migraciones y tráfico de personas. Hago ahí en el capítulo, bueno, una pequeña relatoría de esas resoluciones de la Asamblea General que trabajan sobre estos temas.
Y luego hay una cuestión, ¿no? Hay un grupo de profesores o un área de IUS internacionalistas que empiezan a hablar del derecho internacional de la migración. Yo lo abordo aquí, expongo las razones que dicen estos estudiosos y bueno, debato un poco con ellos, lo que me permitió el espacio que me concedieron para escribir este capítulo y llego a la conclusión de que pues no podemos hablar, ¿no?, de un derecho internacional de las migraciones. No existe. O sea, no podemos llegar a esa conclusión, o al menos yo no puedo llegar a esa conclusión, porque no tiene la madurez todavía, no tiene las bases metodológicas, ni el desarrollo institucional como para hablar de un régimen especial, porque en derecho internacional hablamos de regímenes especiales. Entonces, los derechos humanos es un régimen especial del derecho internacional, derecho del mar es un régimen especial del derecho internacional general, el derecho comercial internacional es un régimen del derecho internacional, pero no el de las migraciones. El de las migraciones no ha llegado pues a esa madurez académica al menos, como para decirlo como tal. Ahora, cuidado, eso no significa que no haya un desarrollo normativo internacional muy importante, ¿sí? Que yo no quiera aceptar todavía la existencia de un régimen especial del derecho internacional como derecho internacional migratorio, eso no significa de ninguna manera que no existen instrumentos internacionales para ello, ¿no? Hay un montón, al menos, y eso solamente a nivel internacional, es decir, de impacto internacional, no regional, y mucho menos pues, en cuestiones bilaterales, hay al menos 19 instrumentos internacionales de primerísimo impacto, ¿no?, en el fenómeno. Bueno, las Naciones Unidas, al final, yo al final de mi capítulo, creo que ese es el final, pongo ahí como el roadmap sobre las migraciones, es decir, hacia dónde va, hacia dónde está en Naciones Unidas, delineando o dándonos esa carta de ruta hacia dónde las Naciones Unidas le gustaría que la cooperación entre los estados para gestionar el fenómeno de las migraciones, qué curso debería de seguir, ¿no? Y el curso que está planteando Naciones Unidas está plasmado en el informe del secretario general. Les voy a leer un poquito. Entonces, el informe del secretario general se llama Conseguir que la migración funcione para todos. Luego de ahí ya viene lo del pacto para alcanzar una migración segura, ordenada y regular. En el informe del secretario general de Naciones Unidas nos habla de que la mirada o la perspectiva de Naciones Unidas para el fenómeno de las migraciones pivota sobre los 4 ejes que me voy a permitir leer también. 1, potenciar al máximo los beneficios de la migración. 2, fortalecer el Estado de Derecho en todos los ámbitos. 3, asuntos de seguridad y libre determinación. Y por último, 4, la migración nunca debería ser un acto desesperado. Sobre todas estas ideas, por supuesto, es por lo que está Naciones Unidas haciendo su apuesta por este nuevo cambio de paradigma o de perspectiva de cómo ver el fenómeno de las migraciones. Y bueno, es cuanto les puedo compartir. Gracias. Pues muchísimas gracias por la intervención y también por la aportación al libro. Bueno, y pues me gustaría seguir avanzando con esta presentación.
Y pues en este momento le voy a dar el uso de la palabra a Marta Aurelia Tena. Ella es doctora y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que por cierto pues ganó el Premio Nacional de Tesis pues, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México por su tesis doctoral, y cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Destacamos pues, que es catedrática en diversas instituciones de educación superior, como son la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre otras. Bueno, y pues te damos la bienvenida, Marta. Muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Un gusto compartir el espacio con ustedes. Y bueno, pues iniciamos así con los buenos modales, como dice el doctor Orozco, ¿no? Agradeciendo la invitación de la doctora María Teresa Martínez Almanza para colaborar en esta obra, así como por el trabajo de edición que realizó el doctor Carlos González Macías. Bien, voy a concentrar mi presentación en dos trabajos que están contenidos en el texto, pero no sin antes mencionar que este libro, que lleva por nombre Migración, una mirada multidisciplinar, nos provee de un paneo general del fenómeno migratorio en cuanto a sus desplazamientos, a los flujos, a los stocks, a los contextos mediante los que la exposición de los enfoques teóricos y las metodologías implementadas en los documentos, en los textos que se incorporan a la obra, resultaron útiles para hacer una exploración acuciosa de la migración, y se aportaron entonces en esta obra, se hacen estas aportaciones que a veces es complicado llegar a ellas en este nivel de conexiones teórico-empíricas que permiten generar insumos en la identificación de aspectos causales o fortalecedores del fenómeno de la migración. Esa me parece que es una cuestión positiva, muy buena y de gran relevancia que podemos hacer en torno de lo que aporta el texto en conjunto. La obra es en sí misma entonces un concentrado de datos derivado de acercamientos cualitativos, cuantitativos, que se convierten en una importante beta de información para investigadores, pero creo que también para quienes se desempeñan en el quehacer institucional, no solo desde las agencias de gobierno, sino también para la comunidad de organismos internacionales, como lo mencionaba hace un instante el doctor Orozco, que están enfocados en el abordaje del fenómeno de la migración. Esta obra consta de 11 capítulos que pueden quedar integrados, lo he dicho ya en otras ocasiones, en tres grandes parcelas de conocimiento. En un primer segmento donde se abordaron los aspectos jurídicos y derecho humanistas del fenómeno, en otra sección que revela los contextos de vulnerabilidades a las que se enfrentan las personas migrantes, y un tercer apartado en la que se abordaron las estrategias emergentes y trabajos de políticas públicas en materia de movilidad humana. Entonces, el texto, como su título lo indica, en una mirada multidisciplinar de la migración, pero creo que también es un abordaje holístico, completo, que integra en 11 trabajos que son resultados de investigación, un común denominador sobre esos aspectos causales y los marcos de respuesta que se implementan en los países de origen y destino. Es así que dentro de todo este compendio de 11 capítulos resalta un trabajo interesante que expone y que contribuye desde la pluma del doctor Rodolfo Rubio en el capítulo 9 titulado Geografía de la Migración Mexicana sin documentos con destino a Estados Unidos en una temporalidad del 1995 a 2015. En este apartado, el autor expone los cambios que el fenómeno ha presentado a lo largo de 20 años y refleja la trayectoria, modificaciones del fenómeno migratorio y complementa el estudio con la exposición de los ajustes que la política migratoria ha adoptado en el abordaje del fenómeno. El estudio del doctor Rubio subraya el incremento y la expansión cuantitativa y territorial de los traficantes de personas que se ven beneficiados por las políticas restrictivas
y de securitización que se implementan por el gobierno mexicano para obstaculizar el proceso migratorio. Un segmento muy interesante que el doctor Rubio expone en su trabajo es el de la metodología. Las fuentes de información de las que él allega sus datos y que sirven para concretar su trabajo derivan de las bases de datos, que son 4 grandes bases de datos que se integran a la encuesta sobre migración a la frontera norte, que es la EMIF, y que se realizaba por el Colegio de la Frontera Norte. Esa encuesta sobre migración de la frontera se aplicó ininterrumpidamente desde el año de 1993 al 2020. Tengo que subrayar enfáticamente que dicha encuesta ha sido suspendida, se ha cancelado, no suspendida, ha sido cancelada por cuestiones presupuestales y es uno también de los impactos de la presencia de COVID-19, ¿no? La EMIF, esta encuesta sobre migración de la frontera norte, se convirtió en un ejercicio de exploración permanente de la migración en cuanto a sus bloques, stocks y flujos, que, como bien señala el autor, incorpora el concepto de circularidad en la medición y la caracterización de esos flujos migratorios. Esa encuesta ha servido entonces para el análisis de la dinámica, establecer una magnitud, una dimensión numérica y las características de tales flujos migratorios. Y en este sentido es que nos permite apreciar el trabajo del doctor Rubio, la necesaria consideración de que hablar de migración es hablar de un tema transversal. Hay una transversalidad y no solo la circularidad. Es un tema transversal que impacta con muchos otros ámbitos del conocimiento. Bueno. Después, en otro apartado del texto que estamos presentando, en un segundo segmento, que decíamos hace un instante, habla sobre los contextos de vulnerabilidades a los que se exponen las personas migrantes y están integrados en los capítulos 5, 6 y 7. En el capítulo 5, el maestro Víctor Manuel Sánchez Valdés explora aspectos causales de la migración a partir de la violencia e inseguridad como factores expulsores. El estudio revela el peligro de trasladarse a ser víctimas del crimen organizado y cómo es que estos grupos criminales pues han tomado ya el control de la migración. Luego hablaré sobre la colaboración que hice en coautoría con la doctora Gabriela Ortega, que es una docente investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que en conjunto realizamos este trabajo, ¿no? Está en el capítulo 6, que habla sobre la dinámica migratoria y la trata de personas. Ese es el resultado de un trabajo que expone la vinculación entre ambos fenómenos. Es una investigación, es un trabajo de investigación de tipo exploratorio que revela ese escenario de tormenta perfecta cuando se combina la dinámica migratoria y la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres. El estudio se realizó en Ciudad Juárez y en la ciudad de Houston, Texas, durante el año 2018. El trabajo que exponemos aquí asume como enfoque teórico un abordaje para ambos fenómenos desde la perspectiva de los derechos humanos, porque permite entonces apreciar los elementos fortalecedores de una vulnerabilidad de los grupos migrantes frente a la trata que convierte a los seres humanos en personas objeto, que los cosifica y los mercantiliza. La metodología que se utilizó en este estudio parte de un enfoque cualitativo de tipo inductivo que se desarrolló a partir de la exploración y el acercamiento a 10 víctimas, un acercamiento a profundidad de 10 casos en víctimas para Ciudad Juárez y de 3 casos emblemáticos en la ciudad de Houston, Texas, y en esos 3 casos emblemáticos de Houston, Texas, se logran desafortunadamente acumular 100 víctimas de trata de personas por explotación sexual, con víctimas provenientes de El Salvador, de Honduras y de México. En este trabajo se consideró como una variable independiente el estatus migratorio de las víctimas de trata, con el propósito de establecer, de conocer si tal condición fortalece o incentiva
la presencia de la trata de personas bajo la hipótesis central de que la migración es un factor de incidencia en la trata sexual de mujeres y niñas en ambos espacios, ¿no? En la urbe, en Ciudad Juárez, y en la ciudad de Houston, Texas. En el trabajo consideramos que las técnicas idóneas para la recolección de los datos eran las entrevistas semiestructuradas en servidores públicos y organismos de la sociedad civil de Ciudad Juárez y de Houston. Se incorporaron también como parte de investigación documental las carpetas de investigación y expedientes jurídicos, así como el seguimiento hemerográfico de notas relativas a los casos analizados para el estudio en Houston. Los resultados exhiben desafíos, ¿no? Por las deficiencias reveladas, incluso, y enfatizo, desde las propias instituciones como desde el Instituto Nacional de Migración, que es, en el caso de México, es la institución encargada del abordaje, del seguimiento, de una exploración permanente de las migraciones, ¿no? Y en este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace una observación importante porque identifica que para el año 2017 el Instituto Nacional de Migración aún no contaba con protocolos para la detección y atención de víctimas migrantes que habían sido sometidas a la trata de personas. En Ciudad Juárez hay un tema importante que me parece relevante comentar en este espacio. La Organización Internacional de las Migraciones, a raíz de estos grandes flujos migratorios que se han recibido en la ciudad a partir del 2018, ha establecido una oficina de forma permanente en la ciudad. Y la Organización Internacional de las Migraciones tiene un segmento organizacionalmente hablando, orgánicamente hablando, que se enfoca en identificar, en poder identificar si existen o no casos de trata de personas en las personas migrantes. El tema es un tema que tiene una fuerte presencia en el contexto de la migración. Por tanto, no puede ser obviado, no puede ser ignorado. Y es donde precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite esta recomendación al Instituto Nacional de la Migración, en el caso de México, ¿no? El estudio también revela cómo es que un caso de tráfico de personas puede derivar en un evento de trata de personas. Cómo se traslada esta parte de que alguien le paga al otro para poderlo trasladar a la frontera, cuando en ese trayecto entonces se da esta conjugación de vulnerabilidades y entonces ya ese tráfico se convierte también en un caso de trata de personas. Y se aumenta así entonces la vulnerabilidad por su condición migratoria. Y finalmente el estudio se integra en los desafíos en materia de protección a los derechos humanos de personas en movilidad interna e internacional. Entonces, ya en conjunto, el libro Migración, una mirada multidisciplinar, es una obra que refleja, en algunos casos, el drama de lo que puede ser, en palabras de Saskia Niño de Rivera, la gestación de una crisis migratoria que aparece ya, en palabras de esta autora, como una crisis humanitaria que habita y se ha incardinado en el territorio mexicano. Que sirva pues este libro, Migración, una mirada multidisciplinar, para una comprensión social del problema que permita sentar las bases de una sociedad más justa, pero a partir del trabajo que se hace desde la academia. A mí me parece que ese es un punto interesante, que la sociedad pueda apreciar y aquilatar lo que se hace desde la academia. No nada más se investiga y se escribe y se publica, sino que se genera o se pretende generar un cierto nivel de incidencia en procesos de sensibilización y de concientización de los grandes problemas que aquejan a la sociedad actual. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta. Y bien, pues para continuar con este evento, pues me gustaría ahora darle el uso de la palabra a Norberto Emmerich, quien nos acompaña desde Buenos Aires, si no me equivoco. Y bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales
y doctor en ciencia política. Ha realizado estancias pues, de investigación y docencia aquí en México y pues en general su área de especialización es el sufragio transnacional y el análisis comparativo del mismo, ¿no? También es autor de diversos libros y bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañes, Norberto, así que bienvenido. Muchísimas gracias, María. En primer lugar, sí agradezco con mucho énfasis a Tirando Blanche por organizar este evento, por permitirnos exponer la importancia de este libro. Y quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a María Teresa Martínez Almanza por haber tenido la iniciativa de compilar, organizar, dirigir todo el proceso y tener este resultado ante nosotros, precisamente con un libro que tiene un muy acertado nombre de Migración, una mirada interdisciplinaria. La migración como problema y como tema, como bien muy claramente nos dijo Luis Ernesto, necesariamente debe tener una mirada interdisciplinaria. Esto tiene que ver, a mi entender, con que la migración está pasando por un proceso muy acelerado de cambio. Esto tiene que ver con lo que yo diría una bajada a tierra de la palabra interdisciplinaria o multidisciplinaria a la palabra caleidoscópica. Los problemas migratorios no nos queda más remedio, y no es una fortaleza, es una debilidad científica, por así decirlo. Mirarlo desde todo punto de vista, porque el problema está mutando muy fuertemente. Marta Adena nos acaba de decir y nos dio a entender la idea de que el migrante o la migración trae consigo, arrastra, se le pega, se le mezclan problemas de seguridad, problemas de crimen organizado, problemas de trata de personas, como ella dijo, pero además las personas que entran en un proceso de trata de personas a raíz de su situación de inmigración, no solo se las traslada a otro país en forma de trata, sino que se les carga con drogas para ir al otro país y por lo tanto se les carga un nuevo fenómeno encima, sufren violencia, con lo cual estamos asistiendo a un fenómeno que para entenderlo debe ser multi o interdisciplinario, pero el problema en sí es universal, es caleidoscópico. Va mutando, va cambiando y se va mostrando frente a todos nosotros en una forma cada vez más compleja, que es precisamente lo que el libro, en esta mirada interdisciplinar, nos va mostrando crecientemente. Ciudad Juárez es el lugar más indicado en el mundo para estudiar este tipo de temas, como migración, seguridad, revolución industrial, trata de personas, narcotráfico, todo ello, en este caso, desde el punto de vista de la migración. Y es por eso entonces que entiendo yo que la iniciativa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en manos de María Teresa Martínez Almanza, ha sido un acierto total. La violencia contra los migrantes y el tema de la conexión entre violencia y migración formaban en los tiempos en los cuales este tema era uno de los tantos temas relativamente apacibles en el mundo académico. Era un universo conceptual donde la migración era un recorrido de un país a otro, era una cuestión muy binacional, era una cuestión de salida y recepción, y entonces nosotros, en nuestro caso, nos constituíamos alrededor del binomio México-Estados Unidos. Había migrantes que venían de otros países, pero no constituían todavía flujos migratorios con la suficiente racionalidad como para constituirse propiamente en actores migrantes o constituirse en problemas de investigación. Sin embargo, en los últimos 5 años, no en los últimos 40 años, en los últimos 5 años, las ciudades fronterizas del norte de México recibieron más de 200.000 migrantes deportados desde Estados Unidos, pero más de 1 millón de migrantes de otros países. Sobre todo, por supuesto, del triángulo norte-centroamericano. Pero además estamos viendo que están asistiendo y llegando migrantes de Cuba, de Haití, de Ecuador, en forma creciente. Esto significa que el mapa, entonces, del largo recorrido que va de Sudamérica, pasando por México hacia Estados Unidos, se inicia cada vez más abajo. Las caravanas migrantes de los años 2018 y 2019 pusieron la problemática migratoria centroamericana, por poner un nombre, hacia Estados Unidos en la mira mundial.
y se constituyeron una de las principales noticias, pero ya es noticia vieja, porque ahora, en un contexto mundial de COVID y de confinamiento, el escenario migratorio es totalmente diferente. Y ahora, en una situación en la cual no estamos en una pospandemia, empezamos a tener en Ciudad Juárez los primeros deportados en virtud de la reaplicación del protocolo de protección al migrante. En mi capítulo 7, si no me equivoco, del libro, hablo de paisajes migratorios, un concepto que tuve la gran virtud de robárselo a Jacques, aquí presente con nosotros, ¿no? Es una forma de comprender mejor por dónde están yendo en la actualidad los migrantes y las migraciones, a fin de enfocar la atención no tanto en tratar de explicar, siempre explicar es traer un fenómeno para encajarlo dentro de determinada visión, ¿no? Eso es, en síntesis, la forma abrupta y primitiva de explicar algo. Y acá lo que yo entendí al leer a Jacques, y que por eso es que tomé el término, se trata de ver el proceso y analizarlo hasta donde se pueda, escapando de los marcos conceptuales que resultan ahora escasos y recurrentes, con lo que se viene estudiando la problemática hasta hoy. Se opta, en nuestro caso en el capítulo, por utilizar el término de violencia y no el término de violencias, como habitualmente o como abundantemente se dice, en la búsqueda entonces de tener y llegar a una universalización del análisis. En los estudios que en este libro se presentan sobre migración, por supuesto, hay feminicidios, discriminación, narcotráfico, trata de personas, desempleo, violencia gubernamental. Los fenómenos son muchos, pero el hecho es uno solo: violencia. La violencia entonces como un estatuto permanente, que tiene expresiones de violencias diferentes de acuerdo al lugar, de acuerdo a la situación y sobre todo de acuerdo al tiempo. La apelación entonces al término violencia permite también, y eso es muy importante, la aceptación de la existencia de violencia sin violencias, que es lo que últimamente está pasando con mayor frecuencia. El objetivo del texto es describir la continuidad de la violencia contra los migrantes y las personas en movilidad en circunstancias de pandemia, la forma más actual en la cual podemos ver este problema. O sea, en un contexto no migratorio, en un contexto en el cual hay un detenimiento mundial, en virtud del cierre de fronteras y el detenimiento total de los flujos y movilidades. Esta circunstancia permite pensar entonces en la existencia de una entidad real, pero paradójica, de migrantes sin migración. Una población que no está donde está y está donde no está, ¿no? Lo que yo digo, la típica concepción ética del migrante. El migrante no está donde está y está donde no está, porque el migrante nunca está en el lugar donde está, siempre quiere estar en otro lado. Su lugar es otro, su lugar no es este. Ahora está entonces en un universo donde hay un freno migratorio global. En pandemia, o en el momento clásico de la pandemia, los migrantes quedaron parados, pero siguieron siendo migrantes, aunque no estuvieran migrando. Un nuevo cambio que ahora está aconteciendo ahora ante nuestros ojos se debatió con María Teresa, con Marta, fuimos por suerte testigos directos de esto, en el reciente Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas realizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La política del gobierno demócrata americano hacia México hoy está aunando, tratando a la migración como un problema de seguridad. En el marco bicentenario recientemente acordado entre México y Estados Unidos se está obrando en este sentido. Por eso es que el protocolo de protección al migrante creado por el expresidente Donald Trump ha sido reimplantado y ya comenzaron a llegar los primeros migrantes rechazados a permanecer en México, de acuerdo a lo que estipula el protocolo de protección al migrante, o sea, concretamente México es Ciudad Juárez, ¿no? Hace unos días, creo que hace 48 horas, han llegado los dos primeros migrantes llamativamente haitianos, no centroamericanos, a Ciudad Juárez. Este libro, entonces, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lanzado en la ciudad, donde los problemas de migración se conjugan con cualquier problema al cual uno pueda aunar los problemas migratorios, es el mejor lugar del mundo para estudiar las cuestiones migratorias, y es entonces aquí donde la universidad aporta lo que sabe hacer y lo que ningún otro sabe hacer,
La visión científica, ojo, no académica, por supuesto académica, pero quiero mencionar científica. Ciencia, ciencia social, ciencia, conocimiento científicamente elaborado aplicado a la realidad. De tal manera, entonces, que nos encontramos con investigaciones y estudios de los más brillantes especialistas latinoamericanos en el tema. Sin este libro, no se puede entender la profundidad compleja de los paisajes migratorios actuales, que tanto desafían las concepciones de los analistas, o sea, nuestras concepciones, como también desafían, por supuesto, los alcances de las políticas públicas. Yo entiendo que este es el principal aporte desafiante al estudio, y más que al estudio, ¿no? Al ver los paisajes migratorios que se están desarrollando frente a nuestros ojos. Muchas gracias por permitir conversar y participar con ustedes. Muchísimas gracias, Norberto. Y bueno, pues por último me gustaría darle la palabra a Jacques Ramírez. Él es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y se desempeña como docente investigador en la Universidad de Cuenca, siendo especialista en migración ecuatoriana y latinoamericana. Sus líneas de investigación son políticas migratorias, espacios sociales, transnacionales y deporte y cultura y sociedad. Así que pues bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, María. Un saludo con todas y todas las que nos escuchan y también un fuerte abrazo a mis colegas de panel. En primer lugar, quiero agradecer a la invitación a la profesora María Teresa Martínez por invitarme a ser parte de este proyecto de investigación que ha terminado en esta importante y hermosa obra editado por la prestigiosa editorial Tirant Blanche, que como bien decían los colegas que me antecedieron, constituye un aporte para mí fundamental a las reflexiones que desde América del Sur, desde América Latina, que desde el sur se vienen dando a esta problemática tan compleja y tan nuestra que gira en torno a las migraciones internacionales o a la movilidad humana, como la llamamos por estos lares. Leyendo el libro, me vino a la mente las palabras del famoso sociólogo argelino Zayad, que para quien la migración, él señalaba, y es una de sus frases más citadas quizá, tiene que ser vista como un hecho social total, ¿no? Y a partir de sus reflexiones desde la sociología de la inmigración y la inmigración, el profesor Zayad nos invitaba a tener estos componentes que se colocan en el libro y que muy bien están definidos en el título como tal, que tiene que ver con esta mirada transdisciplinar que ya han dicho tanto Marta Dena como Luis y el propio Norberto en torno a tener esta mirada holística, integral para tratar de entender este complejo tema. Por citar algunos de los textos y los enfoques, encontramos una mirada desde las relaciones internacionales o desde el derecho internacional con los textos de Naciones Unidas y Migraciones de Luis Orozco y su colega. El trabajo también muy interesante sobre el Tribunal Europeo de Villegas, el trabajo desde una perspectiva desde la sociología histórica, analizando este concepto clave para mí en nuestra problemática que tiene que ver la noción de ciudadanía de Breceda y Murillo. Mi propio texto que tiene una mirada más desde la antropología del Estado, que comentaré brevemente algunos elementos, o desde la geografía, el trabajo de Rubio, desde la política pública, el propio trabajo de María Teresa y Castillo, en fin, como ven, el texto, el libro aglutina varias miradas desde varias disciplinas, teniendo como centralidad, ya sea de manera explícita o implícita, al Estado, ¿no? El Estado como categoría central, y me parece que eso es lo que nos aglutina, uno de los elementos que nos aglutina a todos los trabajos para pensar cómo el Estado está actuando, ya sea en el campo de las relaciones internacionales o desde el derecho internacional, o para entender cómo el propio Estado históricamente ha entendido quiénes son los miembros de
de una polis y quiénes son considerados extranjeros, para entender cuáles han sido las políticas públicas que el Estado o los Estados están haciendo. En fin, me parece que esta categoría del Estado, insisto, que en algunos textos está de manera explícita, otros de manera implícita, es lo que gira, es la rueda que gira y que da motor al hilo conductor de muchos de los textos, ¿no? Siguiendo con el análisis macro, también hay que señalar que el libro recoge algunas entradas analíticas que ya también le han dicho algunos de mis colegas que me anteceden. Sobre todo señalaré 3 o 4 que me parecen fundamentales como hilo conductor de la obra. Primero, las violencias, o la violencia, como bien decía Norberto. Esto encontramos en el capítulo de él, en el capítulo de Sánchez, donde está muy presente y sobre todo sabemos en el contexto centro y norteamericano. Lo que ya señaló mi colega Marta Dena en torno a la trata, que también es una problemática muy presente en nuestra región, y finalmente el tema de las fronteras. Y acá, indudablemente, al ser un libro que sale del corazón de un lugar, de una geografía donde la migración pega tan profundamente como es Ciudad Juárez, implicaba pensar esta geografía, este espacio de las fronteras, que es uno de los conceptos claves también al momento de entender la migración. Y por último, un concepto vinculado al control y las políticas, ¿no? Que también vemos en varios de los textos que son parte de la obra. Dicho esto, retomo simplemente esta importancia de entender la migración como algo que toca y transforma todas las esferas de la sociedad. Y de ahí la importancia de recurrir a diferentes campos del conocimiento para entender esta problemática tan compleja. Y el pequeño aporte que yo hago a este libro tiene que ver con una investigación de largo alcance en torno desde una perspectiva de la antropología del Estado, para entender la ley de movilidad humana que construyó el Ecuador, no tanto de sus resultados. Muchos de los estudios, ya sean del derecho, de la sociología o de la antropología, proponen el eje en el análisis del corpus, es decir, en lo que queda reglamentado, en las leyes, en las normativas, en las constituciones, etcétera, no así en el proceso de construcción de esa ley. Y yo, siguiendo estas metodologías de seguir a los objetos de estudio que propuso en su momento la antropóloga Sidney Mintz con su clásico libro Dulzura y Poder, hacemos este rastreo a la ley para ver cómo se cocinó este marco jurídico en Ecuador, viendo los diferentes actores, viendo los diferentes enfoques, las disputas, los conflictos, las tensiones que se dieron en todo este proceso que se dio en Ecuador entre el 2013 y el 2016. Cierro con un elemento más de aporte que me parece que trae el libro, que también lo decía, me parece que fue Marta, en torno a las metodologías que plantea el libro. También el libro me parece que es un aporte para aquellas personas que quieren introducirse en el tema migratorio, para saber cómo estudiar el tema, ¿no? Y aquí nos dan unas entradas tanto cuantitativas, las famosas entrevistas, pero cualitativas también desde las entrevistas semiestructuradas que utilizan algunos colegas, este trabajo hemerográfico o mi propia propuesta de las etnografías de las instituciones para hacer este trabajo de antropología del Estado. Cierro para no pasarme con el tiempo, señalar que el momento en que se escribe el libro, también o que se editaba el libro, nos agarró la pandemia. Comparto con lo que dice Norberto, no estamos en un mundo post-pandémico, sino con COVID, que se quedó y lastimosamente todavía está presente en muchas de nuestras geografías a nivel global. Y esto ha dado también cambios en nuestro tema de análisis, que son las movilidades, donde hemos visto, una vez que se ha perdido el miedo, cierto miedo a la pandemia, una aceleración de los flujos migratorios. Esta aceleración de los flujos migratorios ha venido lastimosamente con un incremento por parte de los estados de políticas de mayor control y seguridad, que han puesto a los migrantes, en otro de los ejes que trabaja el libro, en mayor vulnerabilidad. El profesor Luis Orozco nos decía al inicio que no hay que ver a la migración como un problema, y nos invitaba a ver desde el enfoque de la gobernabilidad migratoria como una oportunidad. Yo les invito también a sumar esa mirada, a ver a la migración como un derecho para todos y para todas. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jack. Y bueno, por último, pero pues por supuesto no menos importante, sino que le estamos reservando el lugar, pues me gustaría presentar a María Teresa Martínez Almanza. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y doctora en Ciencias Humanas y de la Cultura por la Universidad de Girona en España. También cuenta con una maestría en Comercio Exterior y Administración aduanera y en Educación y licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Me gustaría, pues, además de otros hitos profesionales, mencionar que es la coordinadora de este libro que hoy presentamos, Migración, una mirada multidisciplinar, y desde luego pues agradezco mucho la confianza. Así que bueno, pues María Teresa, adelante y bienvenida. Estás silenciada, perdón. Muchísimas gracias, María. Saludo con mucho gusto a todos los autores que participaron en esta obra. En particular, agradecer a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el apoyo que siempre nos brinda a los investigadores para continuar con estos trabajos. Saludo también al maestro, al doctor Carlos Jesús González Macías, quien fue el editor de esta obra y que hizo un trabajo espléndido también para que pudiéramos llegar a tener la calidad que se requería para publicar este trabajo científico. Muchas gracias al doctor. Al doctor Luis Ernesto Orozco, que ha sido un impulsor siempre en estos trabajos y que gracias a él fue que decidimos ingresar a tener esta relación con la editorial Tirant Lo Blanc y con María, por supuesto. También a la doctora Dena, gran amiga y sobre todo experta en estos temas de migración, políticas públicas, seguridad, trata de personas, una excelente académica. Al doctor Norberto Emerich, a quien admiro y respeto y tengo un gran cariño por él, saludo también. Y a Jax Ramírez, que nos entregó un trabajo hermoso, un trabajo de etnografía que valoramos mucho y apreciamos y que esperamos que podamos seguir colaborando, Jax, en otras obras seguramente. Bien, pues yo quiero hablarles un poco del libro porque me parece que es una gran obra. Una de las cosas interesantes de este libro es que no solamente identifica y plantea los problemas de la migración, sino que vislumbra algunas respuestas sobre cómo podrían ser abordados los problemas desde las políticas públicas, ya que los autores nos ofrecen una oportunidad de compartir su visión. Es una visión muy poderosa porque nos sitúa en su escenario. Tanto nos habla el doctor César Villegas con problemas de España, con casos muy específicos, como nos habla el doctor Breceda de los problemas de la ciudadanía, nos habla el doctor Luis Ernesto Orozco también de los organismos internacionales. Abordamos esta parte jurídica, esta parte legal, esta parte normativa desde el fenómeno de la migración, las afectaciones que tienen, cómo son tratados cada uno de los casos, pero esta visión poderosa que nos sitúa en esos escenarios nos comparten una experiencia investigativa que nos permite conocer la experiencia profunda de las personas en movilidad. Los estudios cualitativos forman parte de la investigación científica que enriquece a mayor profundidad el conocimiento de los fenómenos sociales desde las propias perspectivas de sus participantes. Y en este sentido, es de agradecer que en el libro que presentamos, algunos de los actores comparten las voces de los actores participantes, de sus actores principales, ya que hablan los migrantes, narran, hacen una narrativa de sus problemas, de sus vulnerabilidades. Hablan también las autoridades de las distintas dependencias, de sus dificultades y problemas ante este fenómeno de la migración. Y poco a poco se vuelve una palabra compartida que hemos escuchado en innumerables ocasiones. El libro nos muestra en sus páginas una forma de comprender la migración. Desde una perspectiva científica, analiza algunas variables como los itinerarios espaciales que siguen las personas migrantes justo cuando se encuentran en movimiento. También
me permito decir, es una referencia obligada para los estudiosos del tema de la migración, ya que aborda elementos conceptuales, metodológicos, estadísticas actualizadas, que este es un punto muy relevante, dado que cuando queremos escribir un artículo científico, un libro, uno de los problemas es encontrar datos actualizados, y este libro ofrece datos actualizados de diferentes problemas. El comportamiento de los flujos, incluyendo lugares de origen y de destino, así como los cambios geográficos que el grupo de migrantes han dibujado en las últimas décadas. Las narrativas académicas de los autores parecen ofrecer luz sobre las difíciles circunstancias que enfrentan los actores relacionados con el fenómeno de la migración y que compartimos de forma resiliente. Además, invita a repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Se ofrece una mirada crítica que invita a reflexionar cómo la migración implica a un gran número de actores. Somos muchos los que estamos involucrados en este fenómeno. Están las autoridades de gobierno, están los propios migrantes, estamos los académicos, está toda la sociedad que se ve envuelta en la problemática al final de cuentas. También se presenta la respuesta por parte del Estado ante el notable crecimiento de la migración internacional en México, el panorama regional de las fronteras y las políticas públicas para atender los problemas públicos relacionados con la migración. Se aborda el tema de los albergues y la importancia que tienen como instituciones que aseguran y resguardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados. En este caso de los albergues, los dos últimos capítulos, el capítulo 10 y el capítulo 11, que habla sobre los albergues, me permito mencionar que se hizo un análisis profundo sobre estas instituciones como parte de la política pública mexicana para atender la migración. Y hicimos un estudio desde el análisis de los procesos de una política pública. Y entonces podemos ver como en Juárez, por ejemplo, el albergue federal, el CIM Leona Vicario, desde que se hace el análisis de los actores participantes, vemos que hay allí una serie de problemas desde la construcción del propio proceso, ¿no? Tenemos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como uno de los principales dependencias de gobierno que está a cargo del albergue, y luego entra la Secretaría del Bienestar también. ¿Y por qué? Pues estamos analizando el entorno de Ciudad Juárez, donde hay 330 empresas maquiladoras y se pensaba que todos los migrantes iban a poder trabajar en la maquila, cuando vemos que el 50% de los migrantes que vienen son mujeres y vienen con sus niños y no quieren ir a trabajar a la maquila. Y de todos los que se pensaba que querían ir a trabajar a la maquila, solamente fueron unos 10 o 15 personas. Entonces, vemos el problema, y cuando yo entrevistaba a las personas de las autoridades del CIM, me decían, pues es que identificamos el problema, pero ¿qué hacemos cuando el problema cambia todos los días? Entonces, la dificultad del estudio, de la investigación, de la migración es gigante. Y como bien lo dice el libro, es una mirada multidisciplinar que enriquece realmente el estudio de este fenómeno social tan relevante. El contenido del libro aborda el fenómeno de la migración desde varias perspectivas, desde las áreas del conocimiento de sus autores, pues participaron antropólogos sociales, juristas, sociólogos, administradores, geógrafos, migrantólogos, economistas, politólogos, por lo cual esta obra se enriquece con la exposición de decisiones emitidas por tribunales regionales de derechos humanos, legislación nacional reciente aprobada en la materia. También se abordan los flujos migratorios, la ciudadanía, los aspectos fronterizos, su presencia geográfica, los trayectos, riesgos y vulnerabilidades, así como el apoyo invaluable que otorgan este tipo de organizaciones, como mencionaba. Se expresan preocupaciones por el tema de la violencia y la inseguridad por las que atraviesan las personas en el contexto de la movilidad. No obstante, no se quedan los autores solo con la reflexión y la preocupación, sino que plantean propuestas específicas de medidas y políticas públicas que se pudieran implementar en México para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Otro elemento valioso para destacar en el libro
son los apartados metodológicos, como bien mencionó Jaques y Marta. Pueden servir de guía para todos aquellos que desean hacer uso de las distintas formas de investigación del fenómeno de la migración, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Las metodologías expuestas en la obra muestran el gran cuidado de los métodos que seleccionaron los autores y que se presenta a detalle en cada uno de los capítulos. Esto da una gran riqueza y es un libro que hay que tener, que hay que estudiar, que hay que analizar para poder comprender y estudiar nuevamente el fenómeno. En él se encuentran respuestas a cómo buscar opciones de solución a la movilidad humana en la medida en que los contextos se reconocen como complejos. El propósito de la obra es aportar los elementos de análisis que faciliten la construcción de procesos para una mejor atención a los retos de política pública migratoria. Sinceramente, ponemos a disposición del público en general esta obra y consideramos que tiene un gran aporte para el estudio de la migración. Agradecemos a la editorial, a María Goerlich, a todo el personal que colaboró, que nos, de una manera tan atractiva, tan eficiente, tan meticulosa, diría yo, le dio seguimiento a cada etapa del proceso. Gracias a todos los autores participantes, gracias a la universidad y gracias a la editorial por la oportunidad de tener esta obra con ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Teresa. También el agradecimiento, como decía, va de vuelta. Y bueno, pues estaríamos dando por terminado este evento. Yo les agradezco a todos su asistencia a través pues, de los medios digitales, que ya nos hemos visto forzados a acostumbrarnos, pero bueno, también nos permiten reunirnos estando localizados en distintos lugares, entonces también tiene lo suyo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, también a todos los presentadores, a los autores de esta obra, por supuesto a la coordinadora, y esperamos poder trabajar juntos de nuevo pronto y que, pues por supuesto, que puedan comprar la obra, que la lean, que nos den su retroalimentación y pues ojalá coincidamos muy pronto y mientras tanto, pues cuídense y muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes, que estén bien, gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas noches, saludos para todos. Buenas noches.